podría hablar de cómo cambiar la cadena de sus bicicletas o reparar un neumático desinflado. Lo hice 1000 veces en la ruta, pero mi objetivo es otro. Los y las quiero invitar a recordar nuestra infancia por unos segundos. ¿Recuerdan esa emoción que sintieron al mantener por primera vez el equilibrio en una bicicleta? Después de haber tenido por tanto tiempo el apoyo de las rueditas traseras. ¿Lo recuerdan? Yo lo recuerdo perfectamente. La primera sensación de equilibrio en mi bicicleta. La velocidad, el viento en mi cara, los árboles en movimiento, mis piernas, mis brazos, mis manos, manteniendo ese control. Fue una sensación de libertad, maravillosa. Pero el ser humano tiene esa misma sensación cuando comienza a caminar. La diferencia es que no es consciente. Nadie la recuerda. Pero, en cambio, en la bici, sí. A mí me marcó mucho ese momento, porque sin saberlo, esa sensación me acompaña hasta el día de hoy. Pero hoy no son las ruedas pequeñas las que me ayudan a ese equilibrio, sino las dos grandes ruedas de un carro de arrastre, que lleva dentro sueños, deseos, imaginación, historias, aventuras y sonrisas a distintas comunidades de América, como en la revolucionaria selva de la Candona o en la apacible y tranquila Ribera Maya, en la sentida y dolorosa Ayotzinapa, donde 43 almas desaparecieron de manera forzadas de sus aulas, en la mágica Oaxaca, tierra de María Sabina, sintiéndome envuelto por sus densas nubes, en el desierto de San Luis de Potosí, viendo cómo el tren de la muerte se llevaba a niños y a niñas al gabacho para cumplir el falso sueño americano, en la frontera guatemalteca, coimeando al personal aduanero con libros para poder pasar, pedalear, regresar, pedalear, pasar y regresar, pedalear, pasar y regresar a México. También en la terremoteada ruta de la costa afroecuatoriana o por la extensa Amazonía brasilera, colombiana, peruana, ecuatoriana, navegando sobre sus contaminadas aguas de color negro, sobre el barro que pavimentan las carreteras para cruzar al río Beni, o en el altiplano de la cordillera de los Andes, pedaleando bajo la mirada de los cóndores. Isla Dawson, ex centro de tortura, y también Isla Navarino, donde 5 sonrisas nos esperaban con un calor intenso a 3 grados bajo cero en el extremo sur del mundo. Estas son las rutas de un bibliocletario de una bibliocleta. Sí, escucharon bien, de una bibliocleta. Es decir, una biblioteca que no es estática ni silenciosa, que no tiene paredes y no tiene horarios. Tiene 2 ruedas adelante y 2 ruedas atrás, 4 alforjas que transportan un retablo de títeres y de objetos, que dan forma a una oficina, de un oficio tan antiguo como ser un titiritero. En ella se fomenta la lectura, se crean mundos, se donan libros, se arman rincones literarios, se alfabetiza, se lee, se escucha, pero lo más importante, se juega. Este proyecto tiene sus inicios en México. En él estuvieron presentes 2 compañeras de ruta, una de Argentina y la otra de Chile, quienes fueron fundamentales para su desarrollo. Sin ellas no hubiera sido posible. Ya saben ese proverbio que dice, si quieres ir rápido, viaja solo, y si quieres llegar lejos, viaja acompañado. Fue entonces que decidí ser un bibliocletario, concentrar mi energía en darle vida al proyecto Bibliocletas por el Mundo. Qué poderoso es un libro en la mano de un ser humano. Da esperanza, abre rutas, alimenta la imaginación, responde y crea enigmas. Pero no es solamente llevar libros.
viajar en bicicleta o ser un titiritero 4x4. Es saber qué vas a dar con los libros, qué mundo vas a descubrir, qué libro vas a donar, si van a aguantar las rutas por el continente, sus lluvias, sus vientos, el sol, si son muy antiguos, si sirven o no, la calidad de sus hojas, el tamaño de sus letras, sus lenguajes, sus imágenes, si son para pintar o no. Y si son para pintar, hay que llevar lápices de colores y de cera. Entonces el carro de arrastre, aparte de tener su propia compañía de títeres, empieza a ser una escuela itinerante, llevando pegamentos, reglas, tijeras y un kamichibai para contar historias. Por eso decidí incentivar la lectura a través del teatro de objeto y llegar a los niños y niñas de cada escuela rural, de cada comunidad, de cada pueblo afectado por una catástrofe natural, crisis social o humanitaria, lo que me hace vibrar y sentirme orgulloso al decir que soy un bibliocletario, no son las rutas, no son los kilómetros recorridos, sino que son esos corazones llenos de curiosidad, interés, atracción cuando me ven llegando y diciendo, ¿qué trae ahí? Ya saben, si quieres llegar lejos, viaja acompañado. Hoy me acompaña un gran elenco de títeres, un panda, un jaguar, una tortuga marina, un oso perezoso, un burro, un pato, un león, un tigre, 2 gallinas, un gallo, un extraterrestre y un monstruo de las profundidades de la tierra. Todos embajadores de la imaginación. Y eso es lo mágico de este proyecto. Como todo en la vida, hay sacrificios con los que uno tiene que lidiar para funcionar como bibliocletario. No tienes las comodidades cotidianas de vivir en una ciudad. Ya no tienes el refrigerador lleno de alimentos como cuando vivías con tu familia, ni el espacio suficiente para tus cosas, ni un baño. Pero cuando pedaleo por la ruta con mi carro de arrastre, con todo lo que llevo en él, no existe el sacrificio, sino solo el placer. Hoy, de regreso en mi país, Chile, siento que todo este esfuerzo puede abrir camino a muchos bibliocletarios y bibliocletarias para que integren esta red de incentivo a la lectura. Porque el objetivo es justo y la necesidad urgente. Desafío a los y a las artistas y docentes de América a que me ayuden a sembrar bibliocletas por el mundo.